es ver cómo el riñón de las funciones, lógicamente, ¿no? Que vemos acá en la pantalla, ¿no? Vemos ahí que una de las funciones renal, de una de las funciones, son tres funciones básicas que tiene el riñón, o sea, el sistema renal sobre todo. Primeramente, ¿no? Es la formación de la orina. En la formación de la orina va a haber justamente la excreción de los metabolitos que justamente, o sustancias metabólicas que ya se han prácticamente aprovechado en el organismo y las células han tenido que formar. Una de esas sustancias que va a ser perjudicial justamente para más adelante hablar la patología de lo que es la insuficiencia renal es la urea, ¿no? Y el ácido úrico, que son prácticamente productos de del metabolismo de las proteínas. Generalmente las proteínas justamente cuando llegan a metabolizarse y también asimilarse totalmente, el desecho por último del aminoácido que se convierte en la proteína, ¿no? Se va a formar la urea y el ácido úrico. También tiene una función principal en poder justamente hacer la estabilidad de la homeostasis en el organismo. Como ustedes saben, la homeostasis en fisiología es muy importantísimo porque la homeostasis viene a ser la estabilidad del medio interno, o sea, de ese mar de líquido que baña a la célula. Y ese equilibrio o esa estabilidad depende mucho de los riñones. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, en ese medio interno debe existir una buena concentración de iones, sobre todo sodio y potasio, que son justamente los más importantes, ¿no? Y así como el calcio también, sobre todo para la parte muscular, para hacer la contracción muscular, etcétera. ¿Ya? Hace justamente la regulación, ¿no? De todo lo que viene a ser la parte de las proteínas, regulación justamente también de la glucosa, de lípidos inclusivemente, y tiene que ver mucho con lo que viene a ser la presión osmótica, ¿no? La presión osmótica viene a ser no solamente a nivel del medio interno, sino inclusivemente, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Para justamente ver lo que se llama la parte de la circulación de la sangre, sobre todo, ¿no? Hay un defecto, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de la presión osmótica a nivel de los capilares glomerulares, que son los que filtran la sangre, se tiene justamente que ver ahí con lo que hay una falla de esta presión, por lo consiguiente, al disminuir la presión, no va a haber buena filtración. Igual manera, cuando aumenta la presión en exceso, también va a haber justamente, ¿no? Una contracción vascular y por lo consiguiente pues va a comenzar lógicamente también a tener una deficiencia de lo que viene a ser también la filtración. En lo que viene a ser la regulación circulatoria, como ustedes saben, ¿no? Generalmente regula el volumen sanguíneo, sobre todo cuando esto ingresa a los capilares glomerulares, ¿no? Normalmente el corazón, por su gasto cardíaco, emite unos 5 litros de, justamente, ¿no? De sangre, y entonces esa cantidad es la que justamente el riñón va justamente en cada gasto cardíaco, va haciendo lógicamente, ¿no? Esa regulación del volumen sanguíneo. Y eso hace justamente a lo que hace la filtración a nivel, lógicamente, de la parte glomerular, ¿no? Y lógicamente, como ya estaba diciendo usted, acá justamente hace la producción de dos hormonas, ¿no? Una hormona que se llama la eritropoyetina, que es la que estimula a la médula ósea para hacer la hematopoiesis, la formación, lógicamente, ¿no? De los eritrocitos sobre todo, ¿ya? Y también, bueno, en las células yuxtaglomerulares, ¿no? Ahí es en donde se va a formar la hormona llamada la renina. Y la renina, lógicamente, pues es una hormona principal para justamente poder controlar la presión arterial en su forma normal, ¿no? Ya más adelante explicaremos justamente lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es justamente, ¿no? Uno de las importantes funciones del riñón para justamente poder controlar la presión arterial. Bien, entonces cuando hay una insuficiencia renal, todas estas tres funciones se bloquea, se inhibe. Entonces el organismo va a tener justamente una serie de cambios, ¿no? En su parte fisiológica. Y esos cambios en la parte fisiológica tienen que ver con otros acontecimientos, ¿no? De patologías, ya lógicamente por complicación de la insuficiencia renal.
¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan ahora, que cuando hay esta patología llamada insuficiencia renal, como su nombre dice, insuficiencia renal, es justamente, ¿no?, la que va a ocasionar que estas tres funciones básicas hagan justamente una inhibición, o poco a poco, lógicamente, van desapareciendo, ¿no?, hasta llegar, lógicamente, a un colapso total, pues, ¿no?, de la función renal. Bien. ¿Qué entendemos por insuficiencia renal? Primeramente, va a haber una pérdida total o parcial de la capacidad, lógicamente, ¿no?, del riñón para mantener la homeostasis. ¿Por qué se centra más en lo que viene a ser la parte homeostásica? Porque la homeostasis viene a ser la parte fundamental de la fisiología, no solamente hablando de la parte de uno o cual sistema, sino de todos los sistemas. Por ejemplo, si hay una deficiencia de buena reabsorción de sodio y no hay una buena, lógicamente, función de una buena reabsorción de potasio, va a haber un problema netamente, ¿no?, cerebral. Como ustedes saben, por función, nomás por fisiología, entre el potencial de membrana y el potencial de acción, ¿no?, que hace justamente las neuronas, tiene que jugar mucho la bomba la bomba de potasio y la bomba de sodio. Son de bomba de sodio y bomba de potasio. Si no hay sodio, si no hay potasio, prácticamente queda colapsada la función neuronal. Hay justamente una encefalopatía. Y más aún todavía si aumenta la urea en la sangre. Hay una uremia y lógicamente se puede existir inclusive una complicación, una encefalitis urémica. Entonces, no solamente va a haber un problema de afectación sistémica, sino somática, o sea, de todo el cuerpo. Por eso que se dice bien claro, cuando hay una inestabilidad o cuando no se contempla la estabilidad de la homeostasis, justamente luego viene pues a sufrir las alteraciones de las células y por lo consiguiente va a haber la presencia de la enfermedad, ¿no? Diferente forma de complicarse, ¿no?, cuando hay justamente, ¿no?, una deficiencia en mantener estable la homeostasis. ¿Qué significa mantener estable la homeostasis? Significa que ese medio interno no debe carecer de oxígeno, no debe carecer de iones, sobre todo sodio y potasio y calcio, que son los más importantes, ¿no? Lógica también que también, ¿no?, el cloro, el fosfato, el bicarbonato, el fósforo, todos son importantes, pero dentro de los iones justamente con mayor característica de importancia son sodio, potasio y calcio. No tiene que faltar, lógicamente, los nutrientes, ¿no?, aminoácidos, sobre todo la glucosa, que la glucosa es el mayor justamente de adecuación de porcentaje, sobre todo de los músculos, para poder formar, lógicamente, ¿no?, su ATP. Los músculos no solamente esqueléticos, sino también el músculo cardíaco, porque si el músculo cardíaco, lógicamente, no tiene una buena concentración de glucosa y de calcio, pues la contracción justamente va a ser disminuida y ese enlentecimiento de disminución de la contracción cardíaca disminuye el gasto cardíaco, por lo consiguiente, después el paciente, ¿no?, o el ser humano comienza a desfallecer. Pues bien, ¿no? También se define como una afección que provoca, lógicamente, a nivel de los riñones, donde toda la estructura renal, sobre todo la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, pierde la capacidad, lógicamente, ¿no?, de filtrar la sangre. Cuando pierde esa capacidad de filtrar la sangre, lógicamente que ya no va a eliminar los desechos, ¿eh? Y tampoco va a haber un equilibrio hídrico, ¿no? Por eso que los pacientes que sufren con insuficiencia renal llegan a deshidratarse. No porque no toman agua, sino porque los compuestos cetónicos, iónicos, sodio y potasio, ¿no?, pueden estar alterados o pueden estar perdidos. Y lógicamente, pues, ¿no?, con la consiguiente, lógicamente, complicidad de esta enfermedad, lógicamente el que va a afectar otros órganos más, no solamente el cerebro, como he explicado antes, también el corazón, el pulmón, el hígado. Comienza lógicamente, ¿no?, a tener ciertos, lógicamente, ¿no?, problemas ya disfuncionales ciertos órganos.
Entonces, eso viene a ser la definición de lo que es una insuficiencia renal. El riñón se vuelve insuficiente para poder cumplir, ¿no?, las tres funciones básicas: formación de la orina, con la consiguiente eliminación de desechos, la conservación y el mantenimiento, lógicamente, de la estabilidad de la homeostasis y la formación, lógicamente, ¿no?, de las hormonas eritropoyetina y la renina. Vamos a hablar a cada uno de ellos ahora justamente de lo que es, ¿no?, la insuficiencia renal. Se clasifica en dos tipos de insuficiencia renal: la insuficiencia renal aguda, la IR crónica, ¿no? Por lo consiguiente, la IR aguda va justamente a tener un problema netamente prerrenal y una parte renal, ya cuando el riñón comienza lógicamente a ser afectado, sobre todo a nivel de los nefrones, ¿ya? Y la porrenal. Esas son justamente, ¿no?, las tres partes fisiopatológicas de la IR aguda. En cambio, en la IR crónica, netamente ya es una complicación de la IR aguda y sus ciertas causas, lógicamente, está comprendido, pues, ¿no?, por un problema de la diabetes mellitus, que es una de las causas más degenerativas que puede existir, ¿no?, que más adelante vamos a explicar esta parte, ¿no? Porque todo paciente que tiene diabetes mellitus y aumentado el azúcar sin controlar, por si acaso, ahí tengo que detener un poco. El diabético controlado no puede llevar, lógicamente, de repente a una insuficiencia renal, pero el diabético no controlado sí puede, lógicamente, traducirse a una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar en el vaso sanguíneo hace justamente, ¿no?, un colapso del endotelio vascular. Como ustedes saben, el endotelio vascular es las células protectoras, ¿no?, de todas las demás capas del vaso sanguíneo. Y este prácticamente azúcar puede justamente llegar a un colapso, ¿no?, de una arterioesclerosis. No estoy diciendo de una atero, sino de una arterioesclerosis. Arterioesclerosis quiere decir endurecimiento de la capa íntima y la capa interna de la arteria, haciendo lógicamente pues que hay una disfunción, ¿no?, circulatoria. Y al haber justamente esa disfunción, los capilares glomerulares no van a poder filtrar, porque sus capas fenestrada, podocítica y basal se colapsan. No va a haber lógicamente, ¿no?, la apertura de poder, ¿no?, realizar una buena filtración. Las vasculares tienen que ver también, lógicamente, ¿no?, con una cierta aumento de la presión de los vasos que se van a encontrar a nivel de las partes del glomérulo, sobre todo los capilares glomerulares, ¿no? ¿Ya? Y todas esas partes vamos justamente a explicar más adelante cuando vemos cada uno de esos tipos. Bien. ¿Qué es para nosotros una insuficiencia renal aguda? Vamos lógicamente a detallarlo como un fracaso renal, ¿no?, que es la pérdida reversible. O sea, cuando hay una insuficiencia renal aguda, podemos lógicamente resolverlo también cuando se da un buen tratamiento y un buen cuidado, sobre todo, ¿no?, en el momento cuando se puede diagnosticar en forma temprana, para que no se llegue a una fracaso renal crónico, o sea, una insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es prácticamente, ¿no?, lo que viene a ser, ¿no?, la irreversibilidad de la función renal. O sea que el riñón no ha podido recuperar sus funciones a pesar, lógicamente, que se han dado los tratamientos respectivos o los cuidados respectivos. Ahí pasa, lógicamente, a un papel, ¿no?, de ya hacerse crónico. Bien, esta es una destrucción o un deterioro, ¿no?, de la función renal, ¿ya? Y esto, lógicamente, no va a existir a una retención de agua, electrolitos, productos nitrogenados, ¿no?, en el cuerpo y sobre todo la creatinina, ¿no?, la urea y la creatinina, que son tóxicos para el cuerpo, porque la urea es producto de lo que viene a ser
la degradación de los aminoácidos. Es un desecho. Y la creatinina es una degradación del ácido láctico, que también es un desecho muscular. Todos son desechos. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, no se puede eliminar la urea ni la creatinina. Y ese es un problema, lógicamente, que puede no dar una toxicidad orgánica y puede complicarse otros órganos, por lógicamente aumento de la insulina. Inclusivamente no puede haber una acidosis metabólica, una descompensación electrolítica. Eso justamente se da cuando hay una insuficiencia renal o una disfunción. ¿Cuál es la causa de una insuficiencia renal aguda? Como antes le estaba diciendo, para poder lógicamente llegar a una insuficiencia renal aguda, vamos a ver una fase prerrenal, una renal y una postrenal. ¿Qué se refiere cuando hablamos de prerrenal? Prerrenal justamente es la forma que se presenta la insuficiencia renal aguda, la IRA, ¿no? En una forma temprana. ¿Ya? Un momentito, por favor. Unos tardones que están llegando recién. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. En la parte de la prerrenal hay un trastorno de perfusión renal. ¿Qué es perfusión renal? Perfusión viene a ser la circulación de la sangre por medio de los capilares, que puede ser lógicamente por el capilar de los túbulos renales. Acuérdense que eso encontramos nosotros a nivel de la nefrona, en el túbulo contorneado distal, el proximal, el asa de Henle y en el colector. Pero también encontramos capilares, ¿no?, que van a ingresar al riñón, ¿no?, que son justamente una rama, la rama final de la arteria renal, que lógicamente se va ramificando hasta llegar a ser una arteria aferente. Como arteria aferente ingresa transportando la sangre para poder filtrar, ¿no? Y luego, lógicamente, la otra es la arteriola eferente, que es la que justamente ya saca la sangre filtrada. Pero también como capilar encontramos a los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares son los que van a tener la misión o la función de hacer la filtración de la sangre. Toda la sangre que transporta la arteriola aferente lo va a depositar en los capilares glomerulares, ¿no? Cada glomérulo tiene 50 capilares. Es justamente un número total, ¿no? Y cada capilar tiene pues su capa fenestrada, su capa podocílica y su capa basal, de lo cuales, ¿no?, esas tres capitas sirven para poder filtrar la célula sanguínea, las proteínas, ¿no?, otra proteína pequeña, o sea, la glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Sirve para filtrar también los otros desechos que pueden llegar, lógicamente, ¿no?, con la sangre y pueden pasar. Solamente se queda lo parte buena, ¿no?, en lo que viene justamente en esa filtración. Ese trastorno de la perfusión renal puede deberse, de repente, como antes le he dicho, ¿no?, a lo que es la complicación de la diabetes mellitus, ¿no?, a una nefropatía. Puede deberse, lógicamente, también a una producción, ¿no?, de la hormona que es la que va a aumentar la presión sanguínea, justamente, que viene a ser, ¿no?, la angiotensina 2, ¿no? Y también con ello la aldosterona, porque la angiotensina 2 es el que estimula las glándulas suprarrenales para justamente poder producir la hormona, la aldosterona. Y la aldosterona, lógicamente, pues que reabsorbe el sodio y el agua en el túbulo distal y en el túbulo colector, la nefrona. Por lo consiguiente, ese aumento de la absorción del agua va a aumentar, lógicamente, ¿no?, la volemia, o sea, aumenta el volumen sanguíneo.
Y al aumentar el volumen sanguíneo, aumenta lógicamente pues la presión arterial. Ahí justamente tenemos, ¿no?, un trastorno de la presión renal. Normalmente lo que justamente debe haber, ¿no?, una presión, ¿no?, de 40 mililitros de mercurio a nivel renal, ¿no?, que más o menos llega lógicamente a tener unos 150 litros, ¿no?, de sangre filtrando lógicamente por esa parte, ¿ya? Cierta pérdida sanguínea, lógicamente, que ver las pérdidas sanguíneas puede deberse lógicamente por una hemorragia de cualquier índole, que puede ser interna o externa, o de repente, lógicamente, ¿no?, por una falla también de lo que viene a ser, ¿no?, la parte de la formación de los elementos celulares, ¿no?, a nivel de la médula espinal, de médula ósea, perdón, de la médula ósea. Y la hipotensión baja, lógicamente, ¿no? Cuando hay una disminución de la presión sanguínea, no va a haber buena presión osmótica ni oncótica a nivel de los capilares glomerulares, por lo consiguiente la filtración va a ser deficiente. Hay una insuficiencia renal. Lo tóxico se queda, ¿no? Y no se va a poder formar mucho tampoco la orina, ¿no? Eso es en caso en la parte prerrenal. Y en la parte ya cuando vemos justamente en la parte netamente renal, ¿no? Aquí, lógicamente, que va a existir la necrosis tubular. La necrosis tubular es cuando las células, sobre todo que son las epiteliales de los túbulos uriníferos, hay que recordar que anatómicamente, ¿no?, en la parte interna de los túbulos uriníferos, que es el túbulo contorneado proximal, la asa de Henle, descendente, ascendente, y en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, ahí en la parte interna tenemos nosotros las células epiteliales, que son prácticamente células netamente caracterizadas para poder cumplir la función de la reabsorción. Cuando está formándose la orina a nivel del glomérulo, pasa por el túbulo contorneado proximal e inmediatamente estas celulitas epiteliales son los que reabsorben. Por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el potasio, ciertas proteínas de repente pequeñas que han pasado, se reabsorbe la glucosa. De manera que su papel de ellos es esa reabsorción de esas celulitas. Y comienza lógicamente nuevamente, ¿no?, a mandarlo a los capilares tubulares para que vayan lógicamente nuevamente a la sangre y se pueda aprovechar esos elementos que seguramente no pueden estar pasando en la filtración, porque la filtración tampoco no es tan segura al 100%, por eso tenemos los túbulos, ¿no?, uriníferos, que son los que se encargan de reabsorber, ¿eh? Entonces, ellos son los elementos prácticamente, ¿no? Ahí en estas células comienzan a necrosar. Pero ¿por qué se necrosan, no? ¿Cuál es justamente la causa de que esto prácticamente se necrosa? Hay ciertos fármacos prácticamente, ¿no?, que van a causar necrosis tubular. Estos fármacos, sobre todo, son los llamados fármacos nefrotóxicos, ¿no? Estos fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, voy a nombrar unos nomás, pues son varios, ¿no? Voy a nombrar unos cuantos, lo que más ustedes deben familiarizarse de repente, ¿no?, como su especialidad de ustedes. Por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿no? ¿Qué son los famosos fármacos aminoglucósidos? Son pues ciertos antibióticos que se utilizan justamente para tratar lo que se llama las enfermedades, ¿no?, de tracto urinario, sobre todo las infecciones de tracto urinario, o sea, la citus. O sea, puede ser una cistitis, una uretritis, una pielonefritis, ¿no? En eso tenemos, por ejemplo, la micacina. La micacina es un aminoglucósido. También la gentamicina. En el exceso justamente de utiliza estos fármacos, va a causar lógicamente, ¿no?, una necrosis, sobre todo a nivel de las células epiteliales, que son los que se encargan de reabsorber. Si se necrosa prácticamente estas células, ¿quién va a reabsorber? No se va a reabsorber nada, ¿no? Y todo se pierde. Y lo que quiera aprovechar el cuerpo no va a existir, lógicamente, ¿no? Hay prácticamente puede haber una hipopotasemia, por ejemplo, ¿no? Disminuye los calcios. Entonces, al disminuir el calcio va a haber un problema neurológico, un problema cardíaco inclusivemente, ¿no? Porque justamente hay que recordarte también que
sobre todo la célula que es el que hace la contracción cardíaca, el músculo estriado, es justamente que necesita también, ¿no? Sodio y potasio. También tenemos otro fármaco, como que por ejemplo, son las sulfas, ¿no? Las sulfas, o sea, el más conocido lógicamente es el Bactrim, ¿no? Que es un nombre comercial. Y cualquier medio de contraste, ¿no? El medio de contraste es un fármaco que se utiliza para poder justamente pintar el vaso sanguíneo y la zona donde vamos justamente a tomar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una tomografía espiral de multicorte, queremos justamente visualizar de repente más profundamente que puede ser vaso sanguíneo, nervios, ¿no? Así, o tejidos. Lo colocamos, lógicamente, ¿no? Un medio contraste para que nos enfoque mejor. Si hay un problema vascular, un problema tisular, de repente un tumor que no se ve bien, ¿no? Y se le coloca el medio contraste. Y esto justamente, pues, si el paciente no toma bastante cantidad de agua, porque cuando se le pone el contraste y se le toma la tomografía, el paciente tiene que ingerir por lo menos durante esas unas 2 horas o 3 horas, tiene que ingerir por lo menos unos 1,5 a 2 litros de agua, para que de esa manera se pueda, lógicamente, limpiar, ¿no? Todo lo que viene a ser, ¿no? La parte del medicamento que se excreta por riñón. Así prácticamente limpiamos, ¿no? Eso medio contraste, porque todo paciente cuando se va a tomar una tomografía con contraste, primero se hace por ejemplo, ¿cómo se llama? Prueba de creatinina. Si está alterada, no se le toma hasta regularlo, ¿no? Porque la creatinina y la urea se regula más, básicamente, ¿no? Con un chorreo de cloruro de sodio, ¿no? O sea, bastante líquido. Y o si no, lógicamente, pues no, el paciente, si no se le orienta que puede tomar el litro y medio o 2 litros de agua, pues el paciente va a hacer una nefrotoxicidad, lógicamente, ahí, ¿no? No, hay un medicamento también que se utiliza mucho como un antiviral, que viene justamente, no ser la Adefomir. La Adefomir es un medicamento, un antiviral para la hepatitis B. Es un antiviral que se utiliza. Eso también siempre se le indica al paciente que cuando toma esos medicamentos antivirales debe ingerir, lógicamente, ¿no? Por lo menos al día, unos 6 a 8 vasos de agua durante el día, ¿no? Es así, ¿no? Como estos, pues, ¿no? Fármacos pueden causar una necrosis tubular. Y en la renal, lógicamente, ¿no? Sus causas vienen a ser obstrucción del flujo de la orina debido, lógicamente, a los famosos litos renales. Estamos refiriendo, ¿no? A los cálculos renales que se pueden formar a nivel del riñón y justamente puedan de repente enclavarse a nivel de la pelvis renal, de los uréteros o de la vejiga. ¿Qué causa esto? Lógicamente que va a causar una hidronefrosis, lógicamente, ¿no? Una toxicidad del riñón. No va a salir la orina, todo va a retornar hacia el riñón, lógicamente no va a tener, lógicamente, que no tener problemas con las sustancias tóxicas, pues, ¿no? A nivel de su tejido, a nivel del glomérulo, sobre todo a nivel, lógicamente, del nefrón, ¿no? Tumores en la vejiga, justamente, que puede hacer presencia de tumor, un cáncer vesical o un cáncer de colon también, ¿no? Puede, lógicamente, ¿no? Ocasionar una presión a nivel de la parte vesical, no hay de repente, ¿no? Evacuación, una diuresis, y por lo consiguiente también va a tener un problema de retorno de la orina a nivel del riñón y hay una hidronefrosis, ¿no? Que puede causar. En el hombre generalmente no, la hipertrofia prostática, ¿no? La hipertrofia prostática, como ustedes saben, es el crecimiento ya no normal, porque todos los hombres vamos a pasar por eso, ¿no? Una hipertrofia prostática. Crece la glándula prostática haciendo presión a la uretra prostática. Al hacer presión a la uretra prostática no va a haber una buena, ¿no? Diuresis. O sea, no va a orinar bien el paciente, ¿no? Tanto es así que puede totalmente colapsarse y no hacer justamente, ¿no? Una diuresis. Hay una anuria y es un dolor fuertísimo que la causa al paciente y toda la orina nuevamente va a ser un retorno, ¿no? A nivel del riñón.
Ahí se intoxica y comienza lógicamente a tener un problema, ¿no? De inicio de una insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, esas son las causas que podemos comentar sobre lo que puede ocasionar la insuficiencia renal aguda. Otra de las causas justamente viene a ser el famoso sistema renina, angiotensina y aldosterona. ¿Qué significa este sistema? Este sistema es justamente que hace que se regule la presión arterial. ¿Y por qué es necesariamente regular la presión? Hay que tener en cuenta que los vasos sanguíneos, sobre todo, no es las arterias grandes, por si acaso. Ustedes creerán de repente que una hipertensión arterial tiene que ver, lógicamente, mucho la afectación de una arteria grande, ¿no? De una arteria aorta, ¿no? Una arteria aorta prácticamente tiene pues mayor capacidad porque su tamaño, ¿no? Es tan grande, sus paredes no se pueden colapsar y lógicamente, pues, ¿no? Están en un nivel de poder soportar grandes presiones de sangre. Pero estamos hablando de aquellos vasos sanguíneos arteriales que están lejos, ¿no? En la parte justamente más distal, ¿no? Del tejido o del cuerpo, que son los tejidos, ¿no? Ahí que encontramos las arteriolas y los capilares. Y justamente estamos hablando de capilares, ¿no? A nivel de glomerular. Son capilares, son prácticamente, ¿cómo se llama? Vasos sanguíneos microscópicos, ¿no? Que tienen una sola pared, ¿no? No tienen justamente una pared, tampoco ellos, o una capa, digamos, ¿no? Que le da una resistencia, como tienen, depende de las arterias, ¿no? Como su capa media, ¿no? O su capa, lógicamente, íntima, ¿no? Que ellos tienen, pues, una capa muscular formada por fibras, ¿cómo se llama? Lisas, y ellas, lógicamente, pueden resistir la presión. Pero estas pequeñas arteritas, la arteriola y el capilar, lógicamente, carecen de esa capa, ¿no? O si lo tiene, sobre todo si lo tiene el arteriol, lo tiene mínimo, pero el capilar no tiene nada, solamente está poniendo una sola capa de endotelo, nada más. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Ahí es el problema cuando justamente este sistema comienza a actuar, ¿no? Y ya no va a regular bien la presión arterial, sino, lógicamente, va a haber una descompensación. Entonces, ¿qué lógicamente, no, este sistema? ¿Cómo funciona o qué es lo que hace? Primeramente, para poder justamente hacer un buen control de presión arterial, tiene lógicamente que existir lo que es la renina, la angiotensina, las hormonas sobre todo, ¿no? La renina, la angiotensina, ¿no? Y la aldosterona. ¿Cómo funciona esto? Primeramente, en el riñón nosotros tenemos unas células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son los que van a producir la renina. Y también en el hígado tenemos, ¿no? Que una célula que forman, ¿no? Sobre todo los hepatocitos, forman el angiotensinógeno. Estas dos enzimas, la renina, perdón, es la hormona, la renina y el angiotensinógeno, se van a unir para formar, lógicamente, ¿no? La angiotensina 1. Uniéndose, ¿no? Al angiotensinógeno, pero el angiotensinógeno y la renina son, lógicamente, ¿no? Que van a formar la angiotensina 1. En el pulmón, sobre todo en los tejidos pulmonares, se produce la enzima convertidora de angiotensina, la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Como su nombre dice, convertidora de angiotensina. Entonces, esta ECA va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y cuál es el papel fundamental de la angiotensina 2? Hacer una vasoconstricción. ¿Sí? ¿Y la vasoconstricción es buena? No. ¿Por qué? Porque aumenta la presión arterial. Pero también, a ver, la angiotensina 2 va a estimular a la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Lógicamente estimula para que se produzca la otra hormona, que viene a ser la hormona llamada aldosterona.
Y la aldosterona hace una función a nivel de los túbulos renales, de la nefrona. Sobre todo actúa en lo que viene a ser el túbulo contorneado, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Qué hace justamente la aldosterona a nivel de estos túbulos renales? Lo que hace es reabsorber sodio y agua. O sea, hay más reabsorción de sodio, más reabsorción de agua. Y cuando se reabsorbe más agua, sobre todo actúa más en el túbulo colector, como ustedes saben, el túbulo colector y en la parte final, ahí se reabsorbe la cantidad de agua final ya, ¿no? Porque la primera fase donde se reabsorbe agua es netamente en lo que viene a ser, ¿no?, el asa de Henle descendente. Ahí se reabsorbe mayor cantidad de agua, casi todo el, ¿no?, el agua justamente que uno está haciendo, ¿no?, en la circulación para formar la orina. Pero ahí no actúa ninguna hormona, es natural, sus células son naturales, que lógicamente tienen la capacidad solamente de reabsorber agua. Ahí no se reabsorbe en la asa descendente de Henle, no se reabsorbe ni sodio ni potasio, nada, solamente agua. Pero en el túbulo contorneado distal y sobre todo en el túbulo colector en mayor cantidad, ahí actúa la aldosterona, que es donde se reabsorbe una cantidad de agua, y el aumento de la reabsorción del agua, lógicamente que va a aumentar la volemia. ¿Qué es volemia? Aumenta el volumen de la sangre, porque la sangre es agua, ¿no? Y al aumentar la volemia, lógicamente también aumenta la presión arterial. Por cualquiera de ellos, por una vasoconstricción o por un aumento de la presión del agua, por aumento de la volemia, vamos a tener que aumentar la presión arterial. ¿Y eso afecta a quién? Afecta a los capilares glomerulares, para poder hacer lógicamente una buena presión osmótica y oncótica, ¿no? Ahí justamente decae eso. Y entonces ahí tenemos un problema, lógicamente, ¿no?, de lo que viene a ser también, ¿no?, este sistema, cómo actúa. Acá de repente vamos a tener mejor la explicación. Acá tenemos la renina, ¿no?, que hemos dicho que la renina es la que se elabora y se forma a nivel de las células justaglomerulares, ¿no? Se une con el angiotensinógeno, que viene a ser justamente, ¿no?, la hormona que elabora el hígado. ¿Para qué? Para formar la angiotensina 1. Y en el pulmón, que hemos dicho, existe lógicamente, ¿no?, la famosa enzima convertidora de angiotensina, la forma ECA, ¿no? Y esta ECA, cuando actúa en la angiotensina 1, lo convierte en angiotensina 2. Por lo consiguiente, hay vasoconstricción. Y la vasoconstricción, ¿qué hace? Aumenta la presión arterial. Y por otra parte, la angiotensina 2 estimula a la glándula suprarrenal para poder producir y secretar la aldosterona. La aldosterona, como le dije a ustedes, actúa en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, haciendo lógicamente que se absorba sodio y potasio. No, perdón, sodio y agua, más agua en cantidad, ¿no? Por lo consiguiente, esta reabsorción aumenta la volemia y la volemia también aumenta la presión arterial. De repente vamos a dar una explicación clínica, vamos a ver acá. ¿Qué se utiliza para bajar la presión arterial? Se utilizan los medicamentos llamados antihipertensivos, como el anapril, el captopril, ¿no? ¿Qué hacen estos dos medicamentos? ¿No? Son los que van a inhibir a las enzimas convertidoras de angiotensina. O sea, acá. A esta ECA le agregamos I adelante. Y es IECA, ¿no? Los medicamentos antihipertensivos lo que hacen es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, cuando inhibe, automáticamente evita que la angiotensina se convierta en angiotensina 2. Y como no hay angiotensina 2, no hay vasoconstricción, no hay estimulación a la glándula renal para formar la aldosterona, y por lo consiguiente la presión arterial baja.
se controla. Desde un punto de vista clínico farmacológico. Así de esa manera actúan, ¿no? Los antihipertensivos, a nivel, lógicamente, ¿no? De el sistema, pues, renina, angiotensina y aldosterona. Hablando de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. ¿Qué significa la hipovolemia? La hipovolemia viene a ser una disminución del volumen de la sangre por diferentes factores que justamente puede haber, ¿no? Que ocasiona esto, ¿no? Uno de ellos puede ser una enfermedad hemolítica, o otro puede ser, ¿no? Una hemorragia, ¿ya? Por lo consiguiente, cuando no hay mucha presión de sangre a nivel de los capilares glomerulares, va a haber una disminución de las presiones, sobre todo la osmótica y la presión oncótica. Y hay una disminución de la filtración. Al disminuir la filtración, va a haber lógicamente, ¿no? Un aumento de las toxinas, y eso lógicamente pues ocasiona la insuficiencia renal aguda. Un ejemplo más claro tenemos acá. Lo que vemos acá, este es el glomérulo, y lo que tenemos en la parte interna son prácticamente los capilares. Esta es la arteria aferente donde llega la sangre para poder filtrarse, ¿no? Y los capilares glomerulares, como ustedes saben acá, tenemos acá sacando lógicamente, ¿no? Un capilar glomerular lo sacamos y vemos acá que tiene sus tres capitas, ¿sí? Su capa fenestrada, ¿ya? Su lámina basal y su capa podocítica. Todo lo que hace justamente esto es, ¿no? Filtrar, lógicamente, ¿no? La sangre y evitar la salida de células sanguíneas, sobre todo glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿no? Los leucocitos. En cambio, la capa basal es la que justamente evita la filtración, pero no, o sea, evita que se pierdan las proteínas grandes, ¿no? La proteína es muy necesaria. Una disminución de la albumina también lleva, ¿no? A una presencia, lógicamente, también de proteínas en sangre, y también, perdón, en orina. Pues bien, estos son los que cumplen esa función, pero veamos justamente, pues llama filtración glomerular, este que filtra. Y lo que vemos nosotros acá en este espacio pequeño se llama el espacio de Bowman. Ya la sangre filtrada sale por la arteria o la arteriola eferente, y la que va a sacar lógicamente, ¿no? Y lo va a llevar, ¿no? A la circulación sanguínea. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en una causa de un glomérulo dañado? Por ejemplo, acá tenemos un mapeo de un glomérulo de un paciente diabético. Misa. En la parte superior es justamente, ¿no? Lo que es la parte de un buen glomérulo. Vemos acá que justamente sus capilares están haciendo buena filtración, ¿no? Sus células podocíticas, ¿no? Están lógicamente contribuyendo a una buena filtración de la sangre, ¿no? Están desechando lo tóxico, porque todo se va a acumular acá en el espacio glomerular, y este espacio glomerular se encarga de seguir llevando los desechos, ¿no? Al túbulo contorneado proximal, y de ahí se va formando la orina. Pero cuando hay lógicamente, ¿no? Una deficiencia, sobre todo a nivel de los capilares, vemos acá los capilares lógicamente que están colapsados, ¿no? Donde inclusivemente, ¿no? La parte del espacio se encuentra, ¿no? Por justamente una malla, ¿no? Que impide que se haga una buena filtración. Entonces, aquí va a haber, lógicamente, ¿no? El problema que no se va a hacer una buena filtración. Aquí la sangre va a retornar casi con los mismos componentes, ¿no? Con los elementos tóxicos, urea, creatinina, uratos amorfos, ¿no? Dióxido de carbono, ¿no? Otras sustancias más que se pueden justamente encontrar ahí. Ahí justamente tenemos ya un problema de filtración de la sangre. Por lo consiguiente, ese es producto del azúcar o de la glucosa que se ha acumulado
¿no? A nivel de los capilares, perdón, a nivel de las células endoteliales del capilar glomerular, ¿no? Es como un, dicho así, ¿no? Como un taponcito que evita, lógicamente, que las capitas, estas capitas que tenemos acá, ¿no? Pueden, lógicamente, hacer la buena filtración. Lo tapa y ya no se puede filtrar. Bien. En el proceso fisiopatológico de la insuficiencia renal, vemos la etapa prerrenal, ¿no? Aquí la presión sanguínea cae, ¿no? Es menor de 50 a 70 minutos de mercurio. Lo normal es que llegue a 150, 140 minutos de mercurio, pero aquí estamos lógicamente con una deficiencia. Al existir la deficiencia, lógicamente la cantidad de presiones a nivel del capilar glomerular cesa o disminuye y lógicamente no va a haber una buena filtración porque para poder filtrar necesita buena presión, ¿no? Para poder justamente hacer que la sangre llegue con toda la presión respectivamente y llegue a las tres capas glomerulares, ¿no? Del capilar glomerular y por lógicamente se puede lógicamente pasar, ¿no? Por presión. Pero como no hay, no se puede. ¿Y cuáles son las causas? Primeramente, ¿no? Tenemos, ¿no? Lo que antes casi hemos explicado, por ejemplo, en el sistema renina-angiotensina, ¿no? Hemos dicho justamente cuando se forma ya lógicamente, ¿no? La angiotensina 2, ¿no? Actúa justamente haciendo una vasoconstricción periférica. Y esa constricción periférica es que aumenta la presión arterial. Como le voy a decir a ustedes, la presión arterial no tanto a nivel de las arterias grandes, ojo, eso quiero que entiendan, sino en las arterias pequeñas, la arteriola, el capilar arterial. Y estamos hablando justamente acá del capilar glomerular. ¿Sí? ¿Ya? Y por lo consiguiente, al haber una contracción periférica, vascular, lógicamente, ¿no? Va a haber un aumento, pues, de la presión, ¿no? Y la perfusión. O sea, aumenta la presión y aumenta, lógicamente, ¿no? La parte de la circulación, ¿no? Esto, lógicamente, se va a dar dado por la estimulación, ¿no? De secreción de la aldosterona, ¿no? La que justamente hace lo cual reabsorbe el sodio, el agua, ¿no? Y excreta el potasio. Por lo consiguiente, aumento de volumen y mejora la perfusión de riñones. Eso justamente cuando hay una respuesta de adaptación. Cuando hay una insuficiencia renal, puede el mismo cuerpo hacer que se adapte a que se haga una reversibilidad de esa disfunción renal o de esa disfunción, lógicamente, de la función de la filtración de la sangre a nivel del glomérulo. ¿Entiende? Entonces, este es un problema, es un sistema fisiológico que adopta el riñón para poder, lógicamente, no normalizar esa función que justamente corresponde, ¿no? A que es la filtración de la sangre y la formación de la orina. ¿Ya? Pero justamente, ¿cuáles son los mecanismos, lógicamente, que va a afectar de repente en el caso de este proceso fisiopatológico? ¿No? Cuando los mecanismos de relación inadecuado es insuficiente, o sea, que estamos hablando de estos dos mecanismos de adaptación, ¿no? Sistema renina-angiotensina y la autorregulación. ¿Eh? Generalmente la autorregulación se da justamente por la vasodilatación de las arterias aferente. Ahí ven ustedes ahí ¿qué es vasodilatación? Se dilata mucho la arteria aferente. Aferente es la que está llevando la sangre al capilar glomerular. Cuando existe eso, hay una vasoconstricción de la arteria deferente. ¿Eh? Entonces, ¿por qué se dilata? Porque aumenta la presión, va a llevar buena cantidad de sangre. Entonces, la vasoconstricción lo que hace es contraerse el eferente. ¿Para qué? Por presión que queda a nivel de los capilares aumentado, pueda tranquilamente, ¿no? Hacer el pase de la filtración sanguínea. Por lo consiguiente, pues esto es lo que aumenta el flujo de la sangre, ¿no? Y retraja la salida de la sangre. O sea, no se rápidamente va a llegar la sangre a nivel de la arteria deferente, sino un retraso. Y eso aumenta el volumen y, lógicamente, ¿no? Se mejora, pues, la perfusión de los riñones. ¿Eh? Cuando hay un bajo suministro de oxígeno, hay que tener en cuenta
que cuando hay un problema también pulmonar, ¿no? Podemos, lógicamente, también llevar, lógicamente, ¿no? A una insuficiencia renal, pero cuando no hay esa insuficiencia, sobre todo la disnea, ¿no? ¿Ya? Por eso que en los pacientes con COVID, mucho se tiene que medir su problema de ferritina, ¿no? Y su problema, lógicamente, también de ureacreatinina, porque la ureacreatinina estamos viendo justamente que es un desecho que tiene que ver con la filtración de glomerular. Cuando tomen, generalmente en los pacientes con COVID aumenta la creatinina, aumenta la urea sobre todo. Hay una uremia. Entonces, por eso estos pacientitos un poquito, lógicamente, no se vuelven muy ansiosos. ¿Sí? Y la baja tasa pues, de filtración glomerular debido al bajo volumen, ¿no? Es justamente cuando hay una disminución de la presión. Estamos viendo justamente que hay una perfusión de 230 mililitros de mercurio, pues, totalmente bajo, ¿no? ¿Ya? Por lo consiguiente, en la parte renal tenemos lo que hemos hablado de la necrosis, la glomerulonefritis, y la parte intrínseca, ¿no? De la parte lógicamente. En lo que viene a ser justamente la glomerulonefritis, ¿no? Generalmente es cuando hay una inflamación del glomérulo. El glomérulo es el que se encarga de realizar todo lo que viene a ser la filtración y la formación de la orina, filtración y la formación de la orina. No, no tanto en lo que viene a ser, ¿no? La parte de yuxtaglomerular, ¿no? Ya que bueno, forma justamente renina y la hormona, lógicamente, la eritropoyetina, pero más tiene que ver, lógicamente, actuando en lo que viene a ser, ¿no? La parte de la filtración. Eh, la causa de la glomerulitis todavía no se conoce, no tiene una causa así ya, digamos, primordial o principal. Generalmente es una enfermedad idiopática, o sea, sin causa aparente. Pero generalmente la glomerulitis se puede justamente deber a un problema del sistema inmunitario. Esto lógicamente puede ocasionar lo mismo sistema inmunitario, pueden ocasionar daños a nivel del glomérulo, lo cual lógicamente pues, va a provocar que se pierda, ¿no? Hay una pérdida de sangre y por lo consiguiente va a haber una proteinuria. Proteinuria, por primera vez vemos lógicamente, ¿no? La presencia de orina de proteína en la sangre y eso no es bueno, es malo. No puede haber proteína. Generalmente la proteinuria en los diabéticos cuando se le toma el dosaje de la orina de 24 horas y de repente, lógicamente, vemos que hay una proteinuria, ya ese paciente ya está justamente, ¿no? Con hecho ya, haciendo ya una insuficiencia renal y es candidato a hacer una anemia crónica y lógicamente, ¿no? A una diálisis, una diálisis, ¿no? Con el tiempo, ¿no? O sea, eso. Pero también los glomerulonephritis puede verse sobre todo bacteriano, ¿no? A los estafilococos. Estafilococos, ¿dónde, pues, qué causa? Causa, lógicamente, afecciones respiratorias, ¿no? Mal curada, maltratada, lógicamente que va a irse a posar netamente, ¿no? A los capilares, ¿no? De lo que viene a ser, ¿no? Jackie, por favor, estoy en clases virtuales, ¿ya? Te llamo a las 10. Sí, sí, ya, por favor, gracias. Estaba diciendo que la glomerulonephritis tiene una de las causas justamente de los estafilococos, ¿no? Sobre todo aquellas enfermedades respiratorias que no pueden llevar a una buena conclusión, ¿no? De lo que viene a ser la parte de el tratamiento efectivo, ¿no? Y el estafilococo no solamente produce un glomérulo, puede producir incluso una artrosis, una artritis, una miocarditis, ¿no? Imagínate, ¿no? Es una bacteria, lógicamente, gran positiva que puede, lógicamente, ¿no? Ocasionar muchos problemas patológicos a nivel del organismo. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una insuficiencia renal aguda? Primeramente, va a haber un hipercatabolismo. ¿Qué es el hipercatabolismo? Es lógicamente, ¿no? Una exageración, ¿no? De lo que viene a ser justamente
el metabolismo orgánico, ¿no? O sea, de todo lo que nosotros como consumimos en la dieta diaria, ¿no? Pero esto generalmente estimula esa cantidad, lógicamente, del metabolismo. Inclusivemente, en el hipercatabolismo hay una degradación casi justamente del músculo, ¿no? El mismo cuerpo comienza justamente, ¿no?, a consumir su mismo músculo. Las personas justamente que tienen insuficiencia renal aguda se vuelven muy delgaditos. Y si es diabético, peor todavía. Saca del músculo. No se sacia con lo que justamente uno consume, sino va sacando, ¿no? Es una de las cuestiones clínicas que se da ahí, ¿no? Y tenemos lógicamente también, lógicamente, una hiperacemia, ¿no? Eso generalmente hay cuando hay unos niveles elevados, lógicamente, ¿no?, de sustancias nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, la urea, el ácido úrico, ¿no? La creatinina que antes le estaba diciendo, ¿no? Eso va, lógicamente, ¿no?, a hacer que se realice, lógicamente, pues, ¿no?, una hiperasemia. Y la famosa acidosis, ¿no? Porque, lógicamente, pues, los ácidos que justamente se elimina por el ácido tóxico que se elimina por riñón es el ácido úrico, también, perdón, es el ácido, perdón, es el dióxido de carbono, ¿no? Que se va a convertir, lógicamente, pues, en un ácido carbónico, ¿no? Y también el bicarbonato. Ambos, lógicamente, estos ácidos carbónico y el bicarbonato son los que controlan el pH, el potencial de hidrógeno en la sangre, para que la sangre, lógicamente, no sea totalmente alcalina, ¿no? De neutra, ni alcalina, ni tampoco ácida, sino sea neutra. Cuando hay, lógicamente, no, la parte del glomerulonefritis, lógicamente, no, se va justamente, no, a desconfigurar, o sea, se va prácticamente, no, a no tener buena formación, ¿no?, de lo que viene a ser el control del pH, y por lo que obviamente va a ser una acidosis, pues, y eso tiene que ver también con el pulmón. La acidosis metabólica y la acidosis pulmonar o respiratoria también que lo llaman, es cuando aumenta exageradamente, ¿no?, el dióxido de carbono a nivel de la sangre, que no hay buena oxigenación, ¿no?, una buena hematosis a nivel de la parte de los alvéolos. Y lógicamente con eso también va a haber una hipercalcemia, ¿no? Hay un elevado, lógicamente, ¿no? Pero una calcemia no es, está mal ahí la palabra, ¿no? Es hiper, este, calemia, no es calcemia, calemia, por si acaso. Estamos hablando de potasio, ¿no? Entonces, ahí cuando hay un aumento exagerado, lógicamente, del potasio, ¿no? Y eso va justamente a aumentar el catabolismo proteico, pues, ¿no? Y eso aumento de la variedad va a haber justamente un problema también de la excreción, ¿no? A nivel, lógicamente, lo que es sobre todo, ¿no?, de los capilares peritubulares. Por la retención de líquido, lógicamente, como ya no se puede filtrar, no se puede, lógicamente, formar la orina, se formará no un 100%, depende a un 40 o 50%, 30%. Lógicamente que todo va a regresar, va a ser lo que es retrógrada, regresa al tejido, por lo consiguiente hay una reacción de líquidos, y esto lógicamente ocasiona las famosas edemas. Y va a haber una incapacidad también de eliminar los electrolitos, ¿no? Porque ya no hay la función renal, que está justamente colapsado. La famosa escarcha urémica, como antes estaba diciendo, al no eliminar la urea en el filtrado glomerular, lo que justamente esta urea, ¿no?, va justamente a convertirse en cristales monosódicos. Y estos cristales monosódicos, bien se va a la articulación, una parte, y otra justamente se va al nivel del sudor, de la glándula sudorípara, ¿no? ¿Por qué? Porque por la glándula sudorípara nosotros también eliminamos dióxido de carbono y sodio, ¿sí? Entonces, justamente ahí
se van a justamente a colocar como unas pequeñas, ¿cómo se llama? Erupciones, que es como una ronchita, ¿no? Son justamente, ¿no? Llamados las famosas escarchas, ¿no? Por la parte de la exageración de la urea en la sangre. Y esas escarchas justamente son lo que van a formar pues, el famoso prurito, ¿no? Las eritemas pruriginosas. Un paciente que de la nada, así justamente, no es intoxicación, nada, de repente por un alergeno, ¿no? Sino que comienza el paciente de repente a tener unos pruritos, ¿no? A nivel de la parte de la piel, porque ahí es donde se acumula, lógicamente, ¿no? El ácido úrico. Eso puede ya dar una manifestación que va a haber una insuficiencia renal, sobre todo en pacientes diabéticos. Si los pacientes diabéticos comienzan a tener prurito también, comienzan a tener una orina muy espumosa, muy cargada, ya debe estar justamente pensando que está haciendo una insuficiencia renal, está siendo ¿no? prácticamente ¿no? candidato a hacer una insuficiencia renal. Delante del hecho justamente que hay un problema que puede ocasionar ¿no? estas alteraciones de la deficiencia, lógicamente, ¿no? de poder, lógicamente, hacer que no se elimine el dióxido de carbono, tampoco el bicarbonato, etcétera, va a haber, lógicamente, ¿no? una disnea ortopnia. La disnea ortopnia justamente viene a ser la dificultad, pero sobre todo en las noches. El paciente no va a poder, lógicamente, ¿no? estar en una posición de cúbito dorsal, porque eso justamente le lleva ¿no? a alterar su falta respiratoria y entonces comienza a ser una disnea. Y la inflamación consiguientemente, ¿no? A nivel de la parte bronquial y ahorita va a causar unos estertores, ¿no? Unos ruidos, lógicamente, pues, que se hace por la acumulación de líquidos en los alveolos, ¿no? Candidato, lógicamente, depende de una neumonía también. Entonces, la insuficiencia renal, como ustedes ven, no solamente afecta ¿no? a un problema sistémico homeostático del cuerpo, sino también a otros órganos, ¿no? Por la misma toxicidad que va dando y va llevando. Bueno, veamos ahí. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primeramente, los pacientes que tienen bajo peso al nacer son candidatos, ¿no? A tener de repente en el futuro, esto lógicamente, insuficiencia renal aguda. Los diabéticos, es decir, ¿no? Sobre todo, ¿por qué le pongo la imagen ahí del abdomen justamente, ¿no? este, más justamente en aumento de diámetro, porque cuando hablamos lógicamente del índice de masa corporal a nivel del abdomen, ¿no? Vamos justamente a hablar de una parte de una obesidad mórbida. El problema no es que acumulo de grasa, sino el problema es de cuánto lógicamente de esa grasa que está en el abdomen está lógicamente superpuesta a otros órganos. Y esto, lógicamente, puede llevar a un problema cardíaco, porque la obesidad mórbida se trata, lógicamente, de ver la acumulación, o sea, el depósito de grasa, no solamente en el tejido sebáceo, por si acaso, sino en otros tejidos, ¿no? Ahí está cubierto, lógicamente, de grasa, ¿no? Y esto también, pues, ocasiona un problema cardíaco. Una aterosclerosis, por ejemplo, puede ser también debido a una complicación esto, ¿no? Y el diabético por sí, lógicamente, pues, no, ya les expliqué eso, que la glucosa aumentada va justamente a tener que ver mucho con la defenestración de los funcional de la capa endotelial, ¿no? Del capilar. Eh, Genéticamente, pues hay un porcentaje entre 10 a 15% que puede, lógicamente, no paciente que, o padre de familia que ha sufrido de una insuficiencia renal, lógicamente que va, lógicamente, a tener candidato a eso, ¿no? Y la hipertensión arterial que antes ya hemos especificado, ¿no? Cuando hemos hablado sobre el sistema renina-angiotensina aldosterona. Bueno, vamos a hacer primeramente, ¿no? Unas pruebas para el diagnóstico, para diferenciar en una IRA y una ICR, ¿no? Haremos una ecografía
renal para ver lógicamente, ¿no? Cuál de los dos riñones está haciendo un colapso de repente o haciendo una hidronefrosis. Una hidronefrosis ya nos indica que el paciente lógicamente no va a hacer una insuficiencia renal, ¿no? Y los famosos factores prerrenales, ¿no? O sea, medir muy bien todo su nivel electrolítico, ¿no? La parte de la osmolaridad, ¿no? Ahí tienen ustedes unos valores, lógicamente, ¿no? Que tiene justamente que tener cuando se pide, lógicamente, pues la presencia de los análisis de nivel, lógicamente, electrolitos, ¿no? Del MLQ a nivel, lógicamente, de la sangre. Tratamiento para este caso de estos pacientes. Vamos primero a corregir la causa desencadenante, ¿no? Si hay una hipertensión, pues darle lógicamente su antihipertensivo, ¿no? Que está ocasionando esto, ¿no? Si vemos lógicamente que hay un problema, ¿no? De el sistema que regula lógicamente el pH, ¿no? Sobre todo a nivel del ácido carbónico y el bicarbonato, ¿no? Hacer lógicamente, ¿no? Una ¿cómo se llama? Alimentación de buena cantidad de presión de oxígeno a nivel, lógicamente, de los capilares, para equilibrar, lógicamente, ¿no? Y disminuir la presión de dióxido de carbono. O sea, hay que corregir primeramente los factores desencadenantes, que puede ser control de buena diabetes, control de la diabetes, por ejemplo, ¿no? También son factores desencadenantes, ¿ya? Y si hay oliguria, o sea, cuando no hay, lógicamente, ¿cómo se llama? Orina, que se llama oliguria, ¿no? Si vamos a utilizar los diuréticos, sobre todo que hay una baja, lógicamente, nivel de volumen en la sangre, ¿no? Y eso puede acumularse, lógicamente, como de antes hemos dicho, no hace falta, no se forma la orina, y por lo consiguiente, pues no, va a haber acumulación, sobre todo en la parte intersticial de los tejidos. Y le daremos, lógicamente, su diurético, pues, ¿no? El diurético más utilizado en este caso es, ¿no? La famoso, ¿cómo se llama? El ASIS, ¿no? ¿Cómo lo conocen el ASIS de ustedes, muchachos? ¿Quién me puede decir ese nombre genérico del ASIS? Claro, famosa furacimida, ¿no? El furacimida generalmente actúa, pues, ¿no? A nivel de el asa de Henle ascendente, ¿eh? Ahí también actúa, ¿no? Sobre todo en esa parte. ¿Por qué actúa ahí? Porque en la asa de Henle se reabsorbe sodio, potasio. Va a estimular para que justamente se pueda resolver sodio y potasio y de esa manera, lógicamente, evitar una acidosis también. Lógicamente, pues uno hay que utilizar diferentes tipos, lógicamente, ¿no? De ventilación artificial cuando el paciente está haciendo una disnea de repente, ¿no? Unos famosos inotrópicos, ¿no? Los inotrópicos son prácticamente medicamentos que aumentan la contracción cardíaca, ¿eh? Esos son medicamentos que van a aumentar la contracción cardíaca, ¿no? Y por lo consiguiente, también actúan disminuyendo la presión arterial, ¿sí? Los antihipertensivos, ¿no? Antibióticos, lógicamente, sí. Siempre de repente va a existir un problema también de complicación a nivel de una infección renal, ¿no? O sea, de una infección del tracto urinario y que lógicamente los antiinflamatorios, ¿no? Y los antirritmos, lógicamente, para poder comprender y normalizar la arritmia cardíaca. Uno de los factores también que puede causar la insuficiencia renal son justamente, ¿no? Las arritmias cardíacas. Cuando ya el paciente llega a un extremo de poder, lógicamente, no tener de repente una buena respuesta con los tratamientos, lógicamente que va a ser un colapso del riñón, uno de ellos, el que está más afectado. Y luego se le hará, pues, lógicamente, una diálisis, ¿no? Puede ser una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. ¿Cuál es los objetivos en el tratamiento de nutricional, sobre todo? Hay que evitar, lógicamente, ¿no? Hay que evitar disminuir la pérdida de la masa magra, ¿no? En el catabolismo proteico. De antes le estaba diciendo que es masa magra, músculo, pues. Músculo, lógicamente, delgado, ¿no? Ya la masa carnosa se pierde. De antes le estaba diciendo eso, ¿no? Hay una parte en donde el mismo, por una hipercatabolismo, ¿no? El catabolismo
proteico sobre todo, hasta el mismo, de los mismos músculos va sacando, lógicamente, ¿no? Cuando hay un exceso del metabolismo, ¿no? En la parte funcional, en la parte orgánica. Hay que prevenir la sobrecarga de líquidos, ¿no? No ingerir mucho porque el riñón no puede formar la orina, y al no poder formar la orina, mayor líquido, pues, lógicamente va a acumular a nivel de los espacios intersticiales y se va a formar edema. Y sobre todo, bueno, disminuir la acumulación de desechos nitrogenados, ¿no? Podemos dar justamente tratamiento, ¿no? Repetidamente, ya, a nivel, lógicamente, de lo que viene a ser de los medicamentos respectivos utilizándose. Ya, por ejemplo, o los de antidiabéticos orales para poder justamente disminuir, lógicamente, la sobrecarga de la glucosa a nivel de los capilares, sobre todo, ¿no? Bien. En tanto lo que es tradicional, generalmente se va a prohibir totalmente la carne rojas, porque la carne rojas, su desecho final, o sea, su metabolismo final son el ácido úrico, ¿no? Entonces, ese ácido hay que evitar, por lo que lógicamente estamos viendo que hay una insuficiencia. Hay que restringir el sodio, ¿no? A nivel, lógicamente, de su dieta diaria del paciente, ¿no? Y, lógicamente, pues que, ¿no? Esto vamos a controlar sobre todo también la presión arterial. Cuando se disminuye el sodio, los hipertensos no pueden comer cantidad de sodio, ¿no? Ya, y líquido, lógicamente, ¿no? Para poder tener la pérdida del gasto anterior, más o menos unos 15, no son 2 bajos días que puede tomar, porque acá está una deshidratación, sobre todo el paciente está perdiendo todo lo que se llama, pues, la parte de los iones de sodio y potasio. Y en tanto a lo que viene a ser la parte del consumo energético, entre 25 y 35 kilocalorías, ¿no? De peso, pues vamos justamente mayormente hidrato de carbono y lípidos. El potasio, lógicamente, es necesario, ¿ya? Que podemos encontrar en el plátano. Y el fósforo, lógicamente, ¿no? Que podemos encontrar más en en los cereales y en las leguminosas. Ahora vamos a ver lo que se llama insuficiencia renal crónica. Como su nombre dice, crónica, es totalmente la irreversibilidad de una fase, ¿no? De una insuficiencia renal aguda, de una IRA. Aquí prácticamente ya la pérdida del funcionamiento del riñón es ya irreversible. Como ven ustedes la imagen ahí, ¿no? Ven ustedes que hay necrosis de tejido, con cierto, lógicamente, ¿no? Cambio también de aspecto del riñón. Aquí automáticamente hay una intoxicación totalmente renal y los nefrones están colapsados totalmente, ¿no? Ya, estos pacientes son candidatos, pues, ¿no? A hacer un trasplante renal o a dializarse, ¿no? Generalmente, una disminución total de la filtración glomerular, ¿no? Casi no vamos a tener la buena filtración, se hará lo que es mínima y por ahí una liguria también, ¿no? Que se puede presentar. Entre sus causas tenemos como en primera parte la infección renal aguda, cuando no se controla, se traduce ya en una insuficiencia renal crónica. La diabetes mellitus mal controlada, por supuesto, te va a llevar lógicamente a una pérdida total de los capilares, lógicamente por la afectación a sus capas. La hipertensión arterial, ¿no? Pues sobre todo por los sistemas renina y angiotensina y aldosterona. Las alteraciones hemodinámicas, sobre todo, ¿no? Cuando hay disminución de la volemia. O sea, disminución de la volemia es cuando el paciente de repente no ingiere mucho líquido o de repente tiene una enfermedad de fondo hematológica, ¿no? El vaso de repente está alterado, ¿no? Ahí justamente hay alteraciones hemodinámicas. La hipertrofia glomerular, justamente cuando ya el glomérulo comienza a crecer demasiado, ¿no? Por patologías, sobre todo estafilocócicas. Y la famosa glomerulonefritis, ¿no? Que ya hemos explicado antes. Son prácticamente las causas más frecuentes de una insuficiencia renal crónica.
Según justamente la parte anatómica, hay afectación a nivel vascular, sobre todo, ¿no? En los grandes vasos sanguíneos. Hay que recordar que cuando ingresa la arteria por el hilio renal, se va a ramificar, lógicamente, ¿no? En varios segmentos. Y estos vasos sanguíneos justamente pueden también ser afectados, ¿no? Y por lo consiguiente, pues, ¿no? Los pequeños vasos sanguíneos que ya están, ¿no? Dentro del riñón, como la arteriola aferente y los capilares glomerulares, ¿no? Son los que van a colapsarse totalmente, ¿ya? Y una glomerulonefritis puede ser primaria o secundaria, que también va a llevar, ¿no? A una insuficiencia renal crónica. Hay ¿cómo se llama? En la parte de afectación de los túbulos sudoríferos, ¿no? Tenemos ahí una enfermedad poliquística del riñón y la nefritis, lógicamente, ¿cómo se llama? Túbulo, ¿cómo se llama? Los nefrones, lógicamente, en el túbulo, sobre todo en el distal y en el túbulo colector, ¿no? Y la parte obstructiva, pues lógicamente ya la pared del riñón totalmente hipertrofiado, colapsado, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Que justamente de las próstatas, ¿no? Que hemos visto también ya cuando hay una inflamación exagerada de la glándula prostática. En la fisiopatología, primeramente hay una lesión renal, pero para hablar de lesión renal, primero lo que se lesiona es todo lo que viene de la parte de los nefronas, donde está el glomérulo y los túbulos luníferos, ¿no? Y esa misma hipertrofia, ¿no? De los tejidos, sobre todo de la parte cortical del riñón, ¿no? Hace lógicamente pues que haya una afectación a nivel de las nefronas. Y estas nefronas, lógicamente, pues como son pequeños ovillitos, son lo que van justamente a ver, como estamos viendo acá en la imagen, que vemos acá, miran ustedes acá, esto es justamente la afectación de la necrosis de la tejido, lógicamente cortical, junto con la defenestración de las nefronas, ¿no? Necrosadas, en el aspecto, lógicamente, que se ve. ¿Ya? La hipertensión capilar glomerular, justamente, ¿no? Se va dando, ¿no? Por la causa, lógicamente, ¿no? De una hipertensión arterial. Y al haber una hipertensión capilar del glomérulo, va a haber, lógicamente, una pérdida progresiva de la insuficiencia de la superficie de la filtración, ¿no? Sus capas ya no van a poder filtrar. Por lo consiguiente, pues hay una disminución de la filtración glomerular, ¿no? Y al final, lógicamente, cada lesión que se va dando, lógicamente va a causar una cicatriz, una fibrosis, ¿no? A nivel, lógicamente, de los tejidos del parénquima renal. Hay un cuadro inflamatorio cuando justamente se está dando la insuficiencia renal y eso está bien, lógicamente, ¿no? Por una participación de los macrófagos, los linfocitos y los fibroblastos, ¿no? Que son, lógicamente, que van a tener que formar el proceso inflamatorio. Luego, justamente, ya se revierte en una cicatriz renal, ¿no? Haciendo que se fibrose más la, con la parte cortical y con eso, lógicamente, pues colapsa también las nefronas. Primeramente, entre los síntomas hay una debilidad netamente muchas veces muscular, porque como hemos dicho ya, ¿no? El ácido láctico está siendo más acumulado y también hay una hipercatabolismo que lógicamente debilita la parte muscular. Y no solamente eso, ¿no? Afecta casi todas las otras partes del órgano sistémico, sobre todo, ¿no? Ya hay una nicturia, generalmente más en las noches, ¿no? Y una poliuria, nicturia en un paciente con próstata, lógicamente, ¿no? Muy aumentado. Poliuria, paciente lógicamente diabético. Y la oliguria, que viene a ser el colapso total, lógicamente, de la necrosis de los capilares glomerulares o de los capilares del de los túbulos uroníferos.
Los calambres no va justamente estar presente porque potasio, no hay potasio, ¿no? Por lo consiguiente, los calambres musculares van a estar presentes, como lógicamente, ¿no? Y sobre todo los pruritos, ¿no? Con más intensidad. Como no hay lógicamente la eliminación de los desechos orgánicos, ¿no? Ciertos metales como el magnesio, ¿no? Como el carbono, ¿no? El calcio, esto lógicamente son unos metales pesados, ¿no? Que van lógicamente a tener que ver lógicamente, ¿no? En lo que viene a ser que el paciente sienta un sabor metálico en la boca, por lógicamente, ¿no? El exceso de estas sustancias que hay que no se puede eliminar. Ya, entonces hay la formación del edema, que hemos explicado esa parte también, ¿no? La famosa hipertensión arterial, por la exageración, lógicamente, de la formación de la angiotensina 2, ¿no? Para poder causar la constricción y la formación de la aldosterona, ¿ya? Y el deterioro neurológico, como antes le estaba diciendo a ustedes, que sobre todo los neuronas necesitan sodio y potasio para poder justamente hacer su función, ¿no? Hacer que su vaina de mielina comience, lógicamente, a enviar los señales de potencial nervioso, ¿no? Mandando los mensajes. Pero eso justamente, pues, no se deteriora porque no hay sodio ni potasio, ¿no? A nivel, lógicamente, de el organismo. O sea, hay en exageración, ¿no? Y hay una pérdida, lógicamente, también con la toxicidad respectiva. Complicaciones, generalmente, acuérdense que ya antes le he dicho yo, puede haber un problema, lógicamente, a nivel del vaso, ¿no? Que controla, lógicamente, la circulación de la sangre, ¿no? Debido, lógicamente, hay una anemia, porque como el riñón está colapsado, no hay quien, lógicamente, no elabora la hormona llamada la eritropoyetina, ¿no? Entonces, al no haber eritropoyetina, ¿quién estimula a la médula ósea para poder formar los glóbulos rojos? Eso también, paciente casi con, ¿cómo se llama? Cae lógicamente en una parte de debilidad por la anemia en la que va a producir. Luego justamente tenemos justamente, ¿no? Un problema de osteodistrofia renal. Eso porque hay prácticamente, ¿no? Primero una hipocalcemia. Como ustedes saben, la glándula parótida segrega lógicamente, ¿no? La hormona llamada la paratormona. Y la paratormona es justamente una hormona que hace buena fijación del calcio a nivel, lógicamente, del tejido óseo, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal, ¿no? Puede, lógicamente, aumentar, lógicamente, la hipocalcemia y con lo que, lógicamente, pues va a, ¿cómo se llama? Hacer que ocasione una hiperparatiroidismo secundario, haciendo lógicamente pues una disminución de la hormona paratormona y de esa manera pues no va a hacer que los osteoclastos, que son los que se comen al calcio del hueso, ¿no? Entonces va a comenzar a haber una osteoporosis, una insuficiencia cardíaca congestiva o con edema de pulmón. Generalmente pues no, esto va a estar debido a una hipoperfusión, ¿no? Del riñón, o sea, disminuye la circulación a nivel renal. No hay, lógicamente, ¿no? Una buena compensación, lo que lógicamente va a aumentar pues que el corazón lata más rápido, ¿no? Para lógicamente poder bombear la sangre, ¿no? Al final el riñón solamente es el que va a filtrar y excretar los desechos, pero el que se encarga de mantener viable la circulación sanguínea y dotando de sangre a las demás células justamente es pues, ¿no? El corazón, ¿no? Lógicamente, pues, ¿no? Al no haber, ¿no? Esa cantidad de repente de volumen que va a llegar a la sangre, al riñón sobre todo, ¿no? Va a ocasionar, pues, lógicamente, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. Y al final, lógicamente, pues, un fallo renal
siempre un paciente con insuficiencia renal crónica, si no tiene eh, una apertura de un trasplante renal, lógicamente pues va a llegar a la muerte, ¿no? Ese es su capítulo, su punto final ya de una complicación. Factor de riesgo, lo mismo justamente que hemos hablado en lo que se llama lógicamente, ¿no?, la parte de la ira. En los exámenes bioquímicos, renal crónica, primero justamente vamos a ver con la medición, ¿no?, de la filtración ¿cómo se llama?, inulina, ¿no? Nosotros, la deficiencia justamente que puede estar afectando en el riñón, ¿no? Podemos lógicamente hacer un análisis de orina para ver justamente si estamos teniendo una proteinuria o una hematuria, fundamentalmente eso, ¿no? Para poder lógicamente compensar al menos esa presencia de esos desgastes en el organismo, ¿ya? Y control sobre todo pues a nivel de lo que viene a ser el dosaje de urea, creatinina, inclusivamente glucosa, no solamente con el diabético, sino con todos. Bueno, hay algunos valores normales que ustedes deben saber esto, ¿no? La creatinina plasmática, o sea, creatinina en sangre, ¿no? Ya creatinina en orina, la urea y el ácido úrico, que son prácticamente los cuatro, ¿cómo se llama? Necesariamente los compuestos tóxicos, ¿no?, que tenemos que ver, evaluar ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los pacientes con COVID, que estoy viendo, la urea está muy incrementada, muchas veces llega, ¿no?, hasta 100, 140, demasiadamente, es una falla renal ahí, ¿no? De repente candidato a hacer una insuficiencia renal aguda, después que sale del cuadro, ¿no? ¿Ya? De igual manera, justamente lo que he visto mucho también es la creatinina plasmática, aumentado, ¿no? Eso de repente porque el paciente pues no puede de repente hacer una buena función muscular, ¿no? ¿Por qué? Porque está consumiéndose casi todo su parte del tejido muscular y lógicamente pues no va a haber un aumento de ácido láctico y el ácido láctico pues no va a haber un aumento de creatinina plasmática. Generalmente el tratamiento de insuficiencia renal crónica es netamente diálisis. Ahí no vamos justamente a tener que dar ni un medicamento. Podemos dar un medicamento de acuerdo a la causa, ¿no? Pero generalmente los pacientes son candidatos ya a hacer una diálisis, ¿no? Una diálisis peritoneal o también una hemodiálisis, ¿no? De acuerdo a lo que el nefrólogo indica, lógicamente, ¿no?, como el tratamiento respectivo. Como objetivo, lógicamente, para disminuir, lógicamente, las complicaciones y los síntomas, ¿no?, y retrasar un poquito, si quiere, el proceso de la enfermedad que avance, porque no llega, lógicamente, a la muerte del paciente, controlar la presión arterial fundamentalmente, ¿ya? Las transfusiones sanguíneas hay que ser controladas, por supuesto, sobre todo por la anemia, ¿no? Por la anemia que está presentando el paciente, no forma ya la eritropoyetina y la médula ósea no puede, lógicamente, formar, ¿eh? También diálisis y trasplante, ¿no?, que es justamente mejor un trasplante para que justamente el paciente pueda, ¿no?, aliviarse, ¿no?, siquiera en un 80%, ¿ya? Y hay que, lógicamente, rehidratar al paciente, ¿ya? Y para aumentar, lógicamente, sus niveles de estabilidad, sobre todo somática, homeostásica, ¿no? Ya tanto el líquido también como electrolitos. En el tratamiento nutricional, el objetivo es retrasar, lógicamente, la progresión de la enfermedad crónica, ¿no?, y mejorar y mantener el estado nutricio del paciente, ¿no? Sobre todo porque se está perdiendo proteína, entonces tenemos que aumentar proteína en su dieta, ¿no? En la glucosa, ¿no? Hay que aumentar un poco, si no el paciente diabético. Y si es un paciente diabético, controla lógicamente con su insulina, el paciente de repente no, ya es uno dependiente.
Y hay que disminuir los síntomas, pues, no netamente urémico y la hipercolesterolemia, ¿no? ¿Por qué la hipercolesterolemia? ¿Qué tiene que ver en esta parte de lo que justamente estamos hablando? La hipercolesterolemia viene a ser justamente la formación de colesterol, de colesterina, sobre todo a nivel del hígado, ¿no? Debido al ácido, ¿cómo se llama? Eh, el ácido que forma el colesterol es la última formación, ¿cómo se me va caramba el nombre de ¿cómo se llama? No es, el ácido graso, ¿no? El ácido graso se forma lógicamente pues a partir del triglicérido. ¿El triglicérido dónde está? Está aumentado lógicamente en las grasas que tú realmente tienes, ¿no? El paciente, sobre todo en el tejido adiposo, en las células adipocíticas, ¿no? Hay que lógicamente controlar eso, la parte de la colesterina sobre todo, ¿no? El proceso del hipercatabolismo hay que minimizarlo dando enzimas digestivas al paciente para un buen control. Normalizar el desequilibrio electrolítico es necesariamente rehidratación al paciente porque hay colapso también de glándulas sudoríparas. Acuérdense justamente que afecta sobre todo a la parte periférica, ¿no? Hay que regular la presión arterial, sobre todo con los antihipertensivos, ¿ya? Y darle pues una calidad de vida, ¿no? A estos pacientes, ¿no? Haciendo lógicamente pues que haya un menor consumo de lípidos y sal, ¿ya? Según el tratamiento nutricional tenemos ahí, ¿no? Proteínas bajo proteínas también tenemos que de 6 o 8 gramos por kilogramo de peso diario. Está indicado prácticamente hasta 1 gramo, ¿no? Por kilogramo de peso en un paciente adulto. Todo lo que sea fibra, sobre todo, ¿no? Los que tienen mayor cantidad de sodio y potasio, sobre todo, ¿no? Tenemos ahí todos los frutos secos, ¿no? Los frutos secos como la nuez, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Otros frutos, los pistachos, ¿no? Esos frutos, las pecanas, ¿eh? Todo eso tenemos que aumentar en la dieta en el paciente también, ¿no? Potasio, lógicamente, si quiere, ¿no? Consumir el plátano que tiene mayor cantidad de potasio. Y la vitamina C es muy importante en estos pacientitos, porque de esa manera se va a evitar también una degradación de la masa muscular. Se va a mantener también en buen aspecto la parte periférica de la piel. Vitamina C, pues lógicamente, ¿no? Es importantísimo en lo que viene a ser el control, sobre todo, ¿no? Del nivel inmunológico también. Los hidratos de carbono hay que justamente tenerlo en una condición, ¿no? Un poco más elevado, porque es el que forma la energía a nivel muscular, sobre todo, ¿no? Y la famosa, pues, complejo B, ¿no? Para disminuir, ¿no? O ayudar, lógicamente, en la potencialidad de la función neuronal, ¿no? O para evitar, lógicamente, que pueda existir algún problema, ¿no? De colapso, ¿ya? El ácido fólico para, lógicamente, disminuir lo que es la anemia. El ácido fólico siempre lo que puede tomarse inclusive con vitamina C, con jugo de naranja, para que eso pueda una buena captación. El fósforo también, lógicamente, ¿no? También encontramos en frutas secas, en cereales. El líquido, lógicamente, ¿no? Según la diuresis, ¿no? Si se pierde 750 centímetros cúbicos, hay que darle pues 500, ¿no? Adicionales a eso. Sal, poca sal, ¿no? Y el famoso calcio, ¿no? Calcio, sobre todo, que encontramos más. Si un paciente es, lógicamente, producto de su insuficiencia renal es por litro, pero por litio, o sea, por cálculo renal, no le vamos a dar, lógicamente, calcio, ¿no? Porque si no, vamos a empeorar más la situación del paciente. Bueno, acá tenemos todo lo que viene siendo la cantidad de tratamiento médico nutricional, de acuerdo, lógicamente, a que el paciente está teniendo su diálisis, ¿no? Una hemodiálisis, una diálisis peritoneal. Yo lo pongo a usted como referencia más que nada ahí, ¿no? Ese es todo referente, ¿no? A lo que viene a ser la insuficiencia renal.
aguda y crónica. Más bien, si tienen alguna pregunta que hacer ahí.